A día de hoy, la mayoría de nosotros contamos con el servicio de luz eléctrica que llega directamente a nuestras casas, algo que ya consideramos cotidiano y común. Algunos de nosotros nos hemos preguntado de dónde surge la suficiente energía eléctrica como para abastecer una colonia o una ciudad entera. Y ahora conocemos las diferentes formas que tenemos para generar la energía eléctrica, tanto como plantas fotovoltaicas, nucleares, térmicas, geotérmicas, así también como las plantas eólicas, mareomotrices e hidroeléctricas. Pese a conocerlas, no conocemos en verdad toda la magia que ocurre ahí dentro, o mejor dicho, los principios que nos permiten llevar este estilo de vida en la actualidad. Bueno, pues el día de hoy nos centraremos en un principio en especial, la ley de Faraday. Hans Christian Ørsted fue el primero en encontrar una relación entre la electricidad y el magnetismo. Él observó cómo si una corriente eléctrica circulaba a través de un cable conductor que se encontraba cerca de una brújula, la aguja modificaba su posición. La fuerza que generaba un cambio en su sentido era la fuerza de un campo magnético generado por la corriente. Entonces, un campo magnético que exista cerca de un cable conductor generaría una corriente eléctrica manteniendo esta relación. Desgraciadamente no era algo tan intuitivo, pero ya estaban bastante cerca. Michael Faraday, un científico británico destacado del siglo XIX que estudió el electromagnetismo con el fin de conocer si de alguna manera un campo magnético podría generar una corriente eléctrica, realizó un sencillo experimento. Formó una bobina conectada a un amperímetro y su otro elemento fue un imán. La existencia del campo magnético o simplemente que el imán estuviese tanto dentro como fuera de la bobina no generaba ningún cambio que le dijese a Faraday algo, pero se dio cuenta que al mover el imán hacia adentro y fuera de la bobina era lo que generaba un cambio en lo que indicaba el amperímetro. Entonces el amperímetro indicaba que existía una tensión o que pasaba una corriente eléctrica a través del cable conductor. Con este simple experimento, Michael Faraday demostró que un flujo electromagnético que varía con el tiempo es lo que define una fuerza electromotriz que produce el campo magnético. Y esta va a producir una corriente eléctrica sobre un cable conductor que esté en un circuito cerrado. No es la existencia del campo magnético lo que genera una corriente eléctrica, sino su variación. Ok, sí, parece un experimento en verdad sencillo, pero siendo sincero, yo jamás me hubiera levantado un día para decir, ¿y si formo una bobina, la conecto a un amperímetro, consigo un imán y se lo paso varias veces a ver qué sale? Jamás. La ley de Faraday usualmente se expresa de la siguiente manera, pero si buscamos en internet o a través de algún otro medio, podemos encontrarla de otra forma. Entonces a veces uno no sabe a cuál hacerle caso, pero nos estamos refiriendo exactamente a la misma cosa, es el mismo fenómeno. Este signo negativo tiene una razón de existir, pero para comprenderlo ahora tenemos que pensar en la ley de Lenz. Heinrich Lenz es el responsable de que a veces encontremos este signo negativo. Se debe a que tan solo 2 años después él formuló su propio modelo matemático en 1833. Indica que si tienes una corriente eléctrica genera un campo magnético. Dicho campo magnético genera otra corriente eléctrica a través de la inducción. Pero dicha segunda corriente eléctrica tendrá el sentido contrario a la corriente eléctrica inicial. Si quieres entender el porqué o buscas una razón para poder recordarlo de manera más fácil, puedes pensar en que las leyes de nuestro mundo o que simplemente la naturaleza busca mantener un equilibrio, oponiéndose a cualquier cambio que nosotros generemos. Puedes recordar la tercera ley de Newton: pégale a una pared y si te duele significa que te devolvió la fuerza en el sentido opuesto. Entonces, la forma matemática que tenemos para indicar un cambio de sentido es el signo negativo, de ahí proviene. A través de la ley de Lenz podemos ver la verdadera forma en que afecta la fuerza electromotriz o la tensión inducida.
Ahora conocemos la ley de Faraday y la ley de Lenz, que son la misma cosa pero con una raya en medio. Lo siento como cuando dices algo chido, lo repite tu compa más fuerte y ahora sí se ríen. Estas dos leyes nos sirven para explicar los fenómenos de inducción electromagnética y se demuestra que sí, un campo magnético es capaz de generar una corriente eléctrica. Ahora bien, estuvimos hablando sobre un caso en especial, sobre bobinas, y no todas las bobinas son iguales. Esta es la FEM, fuerza electromotriz inducida, o la tensión inducida, generada en solamente una espira de la bobina. Si queremos conocer la tensión total de la bobina, deberemos de multiplicar por el número de espiras que tiene dicha bobina. Para ser conscientes de que aún dependemos de estos principios en la actualidad, podemos comprender cómo funcionan los transformadores. Estos cuentan con una bobina primaria y una bobina secundaria. Si a través de la bobina primaria pasa una corriente eléctrica, se genera un campo magnético, pero nosotros necesitamos un campo magnético cambiante para lograr una inducción magnética. Pues bien, a la bobina primaria, que en este caso tiene un número menor de espiras, habrá que darle una corriente alterna para que cambie su sentido. Es entonces cuando obtiene un campo magnético cambiante. Ahora se genera una inducción electromagnética sobre la bobina secundaria, que en este caso tiene un mayor número de espiras. Y como sabemos que las espiras son directamente proporcionales, se va a producir una mayor tensión que en el primario. Que si con el primer voltaje ya prendías un foco, con el segundo chance y te truenan las manos. Bien, pues ya conocemos demasiada teoría, pero algunos como yo necesitamos ver para creer. Así que los dejo con mi compañero José Lara, quien probará qué tan cierta es la ley de Faraday. Mi nombre es José Lara y yo soy quien les va a explicar el experimento que hemos realizado y cómo está relacionado con la ley de Faraday. Para empezar, les voy a explicar cómo es que está compuesto el experimento, ya que va a resultar de importancia para poder entender de manera correcta la relación que tiene con la ley de Faraday. Consiste en un modelo a escala de una planta de energía eólica. Lo elegimos así debido a que estas tienen el principio de los generadores, que tienen a su vez base en la ley de Faraday. Es decir, que cuando una bobina cruza las líneas de flujo magnético, en ella se va a generar una corriente eléctrica. Dicho valor de fuerza electromotriz o voltaje inducido va a estar dada por la intensidad del campo magnético y la velocidad en la que la bobina recorre dicho campo magnético, o sea, hace las vueltas por segundo que hace el rotor del motor. Nuestro modelo de escala consiste en un motor de corriente directa con una especie de aspas en el eje del rotor, que van a ser impulsadas por aire a presión para mantener una velocidad constante de giro, simulando así las condiciones en las que se encuentran la mayoría de las plantas de energía eólica. Es necesario recordar la composición básica de los motores eléctricos, sin importar si son de corriente directa o alterna. Los motores consisten en dos partes fundamentales, las cuales son el rotor y el estator. En el rotor se puede encontrar la bobina principal, que es la que al inducirse en un campo magnético va a empezar a girar, debido a que se energiza y genera un campo electromagnético. En el estator, que es más bien como la carcasa de los motores, podemos encontrar varias bobinas también, pero lo que nos servirá para demostrar la ley de Faraday será que contiene un par de imanes, los cuales van a ser los generadores del campo magnético en el que será inducida la bobina principal del rotor. Una vez dicho todo esto, vamos a ver las partes y la demostración de la ley de Faraday. El experimento consiste en un motor de corriente directa, que es donde se generan los campos magnéticos, porque dentro de él, en la parte del estator, hay un par de imanes y el rotor es la bobina en donde se genera la corriente eléctrica. De acuerdo a la velocidad con que va girando la bobina del motor, se va a aumentar o a reducir el voltaje o fuerza electromotriz inducida dentro de la bobina. Se utilizan un par de clavos de madera como terminales de medición y un multímetro digital para ir viendo cómo es que fluctúa la corriente de acuerdo a la velocidad con que va girando la bobina.